¿Qué tal, amigos? Buenas tardes en este lunes 22 de octubre del año 2018, donde otra vez más, por si fuera poco, Alfredo, Abel, las noticias abundan. Muchos acontecimientos han ocurrido durante los últimos días y aquí precisamente los vamos a conversar con ustedes desde nuestra propia perspectiva. Bienvenidos a esta emisión número 184 de La Conjura e iniciamos de inmediato. Pues el tema relevante, Alfredo, Abel, que está en las 8 columnas de todos los diarios nacionales y los portales nacionales, es el éxodo de hondureños que ya entraron al país, que ha venido creciendo esta migración, porque se le han unido evidentemente mucho más gentes de Guatemala, de El Salvador, que inicia precisamente en una convocatoria el día 12, viernes 12 de octubre, y empiezan a caminar a partir del día sábado 13. Han recorrido de la frontera, salen de San Pedro Sula, en Honduras, la ciudad más industrial, podemos decir, de ese país, pero también una de las más violentas del mundo, donde la Mara Salvatrucha pone y dispone de la vida de sus compatriotas. Hay dos grandes bandas de maras en esa ciudad, la M13 y la M18, donde de verdad la ausencia de la autoridad es terrible. Se matan en las calles, roban, secuestran, violan de manera espeluznante, y este es uno de los orígenes que da a esta corriente migratoria que estamos viviendo ahora aquí en el país, y que pues la otra tiene que ver con la pobreza, sin ninguna duda. Honduras es uno de los países más pobres y con más desequilibrios en la distribución del ingreso. El resultado es que desde la frontera de Honduras hasta la frontera con México caminaron 680 kilómetros. Y todavía les falta. Si van por acá, si eligen la ruta del Pacífico, pues son más de 3,000 kilómetros hasta la frontera con Estados Unidos. Y si van por la ruta del Golfo, que eso implicaría que pasarían por aquí, por el estado de Veracruz, son 1,200 kilómetros desde Tapachula, donde hoy están saliendo. Anoche pernotaron gran cantidad de estos migrantes ahí. Pues va a implicar muchísimas cosas, en logística, en apoyo, en muchas cosas. Más de 5,000 hondureños, más de 5,000 migrantes están ya caminando por nuestro país, y nos levantamos hoy con otra noticia. Ya hay una segunda corriente migratoria que salió ayer precisamente también de Esquipulas, una ciudad fronteriza entre Guatemala y Honduras, que está compuesta por 1,000 personas. Hay muchas cosas que analizar sobre este tema, Abel, Alfredo. Se habla de orígenes oscuros que están manipulando la necesidad de la gente de caminar, de encontrar nuevos horizontes. Se habla de que efectivamente la situación es insostenible en un país como Honduras, donde hace poco, mediante un fraude electoral, fue reelecto el presidente actual de Honduras, aún a pesar de que la gran mayoría de los hondureños, se dice, votó por un contrincante más progresista, y que los órganos electorales de Honduras pues no permitieron su triunfo. Alfredo, ¿cómo ves esta marcha de migrantes y la actitud de Trump en Estados Unidos, la actitud de Peña, del presidente Peña Nieto aquí en México, y el origen de esta circunstancia? Pero es un problema muy grave. Dices que se está organizando una nueva corriente migratoria, la segunda, y pudiera ser la tercera, que seguramente estarán esperando otra promesa del presidente electo de que les va a dar trabajo en México, ¿no? Pues es un estímulo
que obviamente, pues, si no llegamos a Estados Unidos nos quedamos en México. Total, claro. El presidente electo ya dijo que nos va a dar trabajo. Bueno, pues ahí está un punto. Cuando narras lo de la situación dramática que viven en Honduras, me suponía yo en Honduras, precisamente, con comentaristas de la noticia de Honduras respecto de los otros países de América, y suponía yo una narrativa respecto de México, ¿no? Diciendo justamente lo mismo que decías tú de Honduras: violan, matan, secuestran, porque acá vivimos lo mismo. El mismo tétrico escenario, obviamente con menos apertura económica, porque la economía mexicana es una economía en pleno desarrollo y las de nuestros hermanos de Centroamérica simplemente vive permanentemente deprimida. Entonces las oportunidades para el trabajo son escasas, no hay trabajo, más inseguridad. Esto genera un caldo de cultivo que está justamente haciendo que emanen como un enorme manantial la gente buscando trabajo hacia el norte. Pero insisto, qué mala expresión desafortunada la de López Obrador cuando dice que le va a dar trabajo a los migrantes. Ojalá hubiera en México la suficiente capacidad de generación de empleos para darles efectivamente trabajos. Pero los mexicanos sabemos que en Tabasco, en Chiapas, en todo el sureste de la República se padece ese problema. No hay espacios para el trabajo. Y si se han despertado las expectativas respecto de las obras de la nueva refinería, de las del Tren Maya, las obras del Istmo de Tehuantepec, entonces, bueno, pues qué bueno para nosotros los mexicanos, pero ahora vamos a tener, según el ofrecimiento de López Obrador, pues la competencia de gente que viene y que además requiere, bueno, pues es humano darles trabajo, pero realmente estamos en aptitud en México para recibir esa enorme corriente migratoria y el impacto cultural que esto va a significar. Por lo menos impacto cultural, aparte de lo que representa en materia de inseguridad. Claro. Porque la presencia de inmigrantes, porque viene de todo, viene absolutamente de todo, y debemos suponer que viene la mayoría de gente buena, que no son criminales, como los tacha Trump, por ejemplo. Son gente buena que viene junto con su familia a buscar esperanzadoras circunstancias para una mejor vida. Ojalá tuviéramos oportunidad de darles trabajo. Desgraciadamente, pues la realidad mexicana nos dice que no tenemos capacidad para darles trabajo a cientos de miles de gente que pudieran venir a buscar fuera de los mexicanos. Eso es por un lado. Por otro lado, el gobierno en funciones, encabezado por Peña Nieto, pues prácticamente ya se dio todo al nuevo gobierno. Está en pasivo, está en la etapa de transición, sabe que es poco lo que ya puede hacer, muy poco, porque bueno, pues en ese interregno de la elección a la toma de posesión, pues ha dado en aras de una buena convivencia entre quien se va y quien entra, bueno, pues ha cedido todo el espectro político y declarativo a López Obrador. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues que ojalá López Obrador y su equipo lo hayan aprovechado de tal manera que a partir del 1 de diciembre pues empiecen justamente la implementación de todos los programas que nos han anunciado para beneficio del país. Y respecto otra vez de Trump, bueno, pues él está en campaña. El próximo mes tienen una elección federal ellos y él está pugnando por una votación favorable al Partido Republicano para integrar un Congreso favorable a sus propósitos. Yo lo dudo porque ha hecho estropicio y medio en la economía de Estados Unidos y creo yo que el poder fáctico que representan allá los dueños del dinero van a hacer hasta lo imposible porque no ganen esa tendencia. Sí, sin duda este hecho tiene múltiples matices, desde el respeto a los derechos de los migrantes,
el apoyo humanitario que se les pueda dar, porque no podemos soslayar que vienen niños, que vienen madres con niños de la primera infancia, que vienen personas de la tercera edad. De verdad que es un hecho dramático lo que están viviendo. La actitud del gobierno de Peña Nieto al primero tratar de filtrar, de ordenar el ingreso al país, ofreciéndoles que se pudieran refugiar políticamente, que pudieran darles visa, fue desbordado por la cantidad de migrantes. El puente que une la ciudad de Hidalgo con la ciudad esta fronteriza de Guatemala, en las fotografías que se veían, de verdad despierta el dramatismo en todos, porque la tragedia que viven los migrantes, y luego cómo a partir de que uno de ellos se avienta 9 metros desde el puente hasta el río Suchiate, empiezan a ingresar a través del río Suchiate. El río Suchiate, como usted bien lo sabe, estimado auditorio, pues es el que une, es el que separa más bien a México con Guatemala, y es un río que tiene alrededor, en esa parte de Ciudad Hidalgo, alrededor de 60 metros de ancho. Entonces cruzarlo pues no es un asunto menor. Lo están haciendo a través de balsas, a través de llantas, de cámaras de llantas, pero bueno, de todas maneras ya fue esa primera acción del gobierno de Peña Nieto de querer regular el ingreso de estos migrantes a nuestro país, fue totalmente rebasado. Les digo, anoche pernotaron muchos en el Parque Central de la ciudad de Tapachula, y lo que resalta de esto, lo que se deriva de esto, lo hemos visto en redes. Son dos posiciones que verdaderamente hablan de la discriminación que tenemos en la sociedad mexicana sobre los migrantes. De verdad que ha sido una vergüenza que hay algunas opiniones que dicen que los regresemos, que pues que ya se solicite la reintegración a Honduras como Estado a México, cosas de esta naturaleza, y se nos olvida que nosotros también tenemos en Estados Unidos más de 5 millones de migrantes que representan para la economía del país más de 30 mil millones de dólares al año en remesas, que sin ellas quién sabe qué sería de la economía mexicana. A ver, este cóctel de circunstancias pues de alguna manera pone en entredicho la política migratoria del gobierno de Peña Nieto. Lo que decía Alfredo muy atinadamente, expresiones del presidente electo que quizás estimulen aún más la migración a nuestro país, y esto nos va a generar seguramente conflictos sociales y económicos en todos los niveles. ¿Sabes? Sí, el tema de la migración no es nuevo, es una tendencia que se ha observado en Europa Occidental y Europa Oriental. Recientemente, de África, por la condición que está viviendo Venezuela, también hay un hacia éxodo, Colombia, ¿no? hacia Colombia, y llama la atención ahorita este éxodo, esta corriente que está caminando de hondureños, y ya se están sumando guatemaltecos, etcétera, en este momento que a mí me parece un momento político perverso por parte de Donald Trump, con miras a las elecciones intermedias del próximo 6 de noviembre. Es inhumano que grupos de gentes, que se esté explotando la necesidad de grupos de gentes, en este caso los hondureños. Es una cuestión estamos ante una situación de derechos humanos. Ya la Organización de las Naciones Unidas ha levantado la mano con energía y ha pedido a México que se haga todo lo posible por proporcionar la ayuda a estos hermanos hondureños. Más allá de que tiene una motivación perversa desde mi punto de vista, ya lo anotó también Alfredo, que si así fuera es lamentable, ¿no? Y yo creo que así es, y sigue incluso siendo lamentable. ¿no? Trump a la guardia
Así es, ¿no? Los militares que están en la frontera. Sí, Y amenazó que no van a pasar, ¿no? Pero ahí están, y entonces estamos ante un problema de derechos humanos que en México debemos atender. Ya sabemos que Enrique Peña Nieto de por sí no se movía mucho y ahorita pues de muertito nada más, no va a hacer nada. La agenda le ha sido, además se dejó arrebatar la agenda, si quieren de manera natural y si no por las características que está teniendo esta transición, pues se dejó arrebatar la agenda y la agenda la tiene el presidente electo, y el presidente electo ha tenido ciertamente una declaración que parece poco afortunada, porque México vive una situación de desempleo que no es menor también, es una situación importante de desempleo y de un empleo informal también importante que merma la economía formal, digamos, ¿no? Entonces, no resuelto esto, se ve un poco difícil darles empleo a los migrantes hondureños en este caso y de donde sea. Se ve bastante complicado. Y luego, cuando el presidente electo dice, les voy a dar empleo, van a construir el Tren Maya, hasta parece una vacilada y una declaración de campaña. O sea, sigue en campaña el presidente electo y ya no le queda. De tal manera que, como dice Alfredo, pues parece una declaración desafortunada, porque ¿cómo le va a hacer para resolver este tema? Y por otro lado, pues con esta motivación perversa, digo yo, lo confirma Donald Trump cuando amenaza hace unos días que si no detiene la caravana va a retirar el apoyo, y hoy confirma que retira el apoyo de miles de millones de dólares a Guatemala, ¿no? Honduras y El Salvador. O sea, es una posición de agresividad todo el tiempo, y no, para mí, a todas luces, una situación perversa de manejo político de la situación con miras al 6 de noviembre, que no creo que le favorezca. La verdad, como dice Alfredo, también ha mermado mucho la economía estadounidense y le va a costar trabajo en ganar esos escaños los republicanos. Yo creo que va a ser, no tiene vuelta, pero está pasando por todo esto. O sea, claro. Está teniendo un costo político y humano terrible, altísimo, ¿no? Incluso se habla de que puede ser que los Estados Unidos, a través de algunos mecanismos, esté induciendo esta corriente migratoria hacia allá, pues, para que favorezca la posición de Trump en cuestión, porque él acusa a los demócratas de que gracias a las débiles leyes migratorias norteamericanas es que estos fenómenos se generan, ¿no? Seguramente algunos analistas basados en estas declaraciones suponen que pudiera tener una motivación política para controlar el Congreso por parte de Donald Trump a partir de la elección de este mes próximo de noviembre. Yo, para finalizar con el tema, y preocupado por los orígenes de estas corrientes migratorias, que sin duda es la violencia y es la falta de empleo. Yo recuerdo hace como 6 años que tuve oportunidad de estar en San Pedro Sula, en Honduras. Fui a un viaje académico ahí con la Universidad Tecnológica de Honduras. Y de verdad, Alfredo, Abel, que la situación de seguridad pública era dramática en esta ciudad, que es una ciudad importante de Honduras, es una ciudad industriosa, pero sin embargo a los extranjeros a los que fuimos a este evento académico, invitados por la Universidad Tecnológica de Honduras, fuimos resguardados por gente armada, para poder ir al evento, y nos recomendaban ampliamente que no saliéramos del hotel después de los eventos. O sea, es un indicador de hace algunos años que está ahí y que se ha venido agudizando por la falta de control de las autoridades del crimen organizado de Honduras. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos de inmediato.
frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Ya estamos de vuelta después de este corte. Quiero anunciarles además de manera oficial que estamos transformando la imagen de Sociedad 3.0. Estamos ajustando nuestro portal de noticias, las entradas y las salidas de los diferentes contenidos de programas de televisión y de radio, así como toda la programación de cortes informativos, comerciales. Estamos cambiando de rostro para servirle mejor a usted. Dos notas resalta también en el ámbito internacional. Primero, que se retira, hoy anunciaron ya oficialmente que se retira del pacto nuclear los Estados Unidos. Trump señala que pone fin parte de su país al Tratado de Armas Nucleares de rango medio, INF por sus siglas en inglés, que Estados Unidos rubricó en 1987 con Rusia, al acusar a Moscú de haberlo violado. Y por supuesto Putin pues señala de que esto no es cierto y que va a generar una escalada de armas nucleares en el mundo. Y por otro lado, Trump mismo busca eliminar los derechos de reconocimiento a personas trans en Estados Unidos. Temas que tienen que ver con este orate que tienen de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya las personas trans están de moda, ¿no? Y seguidores, porque Bolsonaro en Brasil tiene una posición también. Sí, se parece mucho a Trump, ¿no? No, pues es misógino y además sí, homofóbico. Oye, ¿cómo ha dado nota este trans que se volvió Miss España, ¿no? Yo leí por ahí una nota seguramente en El País, que es el diario más importante de la península ibérica, de España más bien, porque la península también la compone Portugal, ¿no? Donde señalaba cómo era posible que hayan permitido participar a esta persona trans y haya sido electa Miss España. Y el año pasado descalificaron a una chica que participó por ser madre. Dice, bueno, pues ¿dónde están los criterios el mundo al revés, que a un trans le permitan participar y ganar, y a una persona la descalificaron precisamente por haber sido madre? Tantas cosas que ocurren, ¿no? Señorita mundo, no, ya no era señorita. Bueno, a lo mejor el trans todavía era virgen, ¿no? Sí, era virgen todavía. Señorita. ¿Cómo ves, Almedo? Yo tengo poco sin palabras sobre el tema, pero me parece una incongruencia, ciertamente. Si se llamara efectivamente el concurso Miss Mundo, bueno, está representando el mundo, y el mundo está pleno de todos estos fenómenos, ¿no? En donde cabemos absolutamente todos, Sí. Todos, ¿no? Y todos, si se trata de competir y representar al mundo, bueno, pues habrá que concebir también
que los derechos para participar le corresponden a todo mundo, ¿no? Claro, A pues todo todos mundo. son Mientras tanto, personas incongruencias de estos. pero bueno, lo que sea también, como en cualquier organización, pues hay elementos a través de, hay canales, ¿no? Claro. De requisitos para poder participar, y si no estás dentro de esos requisitos, pues no entras. Y si los requisitos no establecen específicamente que se le prohíbe a un trans o a un bisexual, etcétera, etcétera, o a una madre con 20 hijos participar, pues tiene derecho a participar, ¿no? Pues, Lo que no está prohibido es Está lícito. permitido. claro, así lo dice la ley, ¿no? Así es. Y bueno, la nota nacional. Ayer fue atacada a balazos la casa del ex Norberto. arzobispo de México, Norberto Rivera. Un hecho sin duda alarmante. Alarmante porque costó la vida de uno de los guardias de seguridad, porque fue baleada la casa. Iban, obviamente, con claros propósitos, aunque la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal diga que sea el robo el Que motivo sea robo. principal, se hace muy cuestionable, ¿no? Porque algunos relatos de diarios nacionales hablan de que llegaron estos individuos, dos en motocicleta y una camioneta, tocaron y con el pretexto de entregar un sobre, ¿no? Dirigido al ex arzobispo, empezaron a balear al guardia que les abrió. Es decir, ni siquiera hubo chance de mayor negociación al respecto. Lo balearon, y lo que ocurrió es que no solamente había un guardia, había más guardias, y los otros guardias respondieron al ataque a su compañero. Este primer guardia falleció, y se habla incluso de que 2 de los 3 individuos que asaltaron la casa pues salieron heridos. Supuestamente algunas versiones lo señalan. Este hecho tiene trasfondo, sin ninguna duda, desde mi perspectiva, Alfredo, Abel, yo no sé qué ustedes piensan al respecto, pero un ataque de esta naturaleza no se da a cualquier persona. Cuando se difunde la noticia, y yo veo, la primera idea que me vino a la cabeza es lo de López Obrador, la mafia del poder. Y bueno, pues recordemos que La que está o la que viene. el arzobispo del Primado de México pues tiene muchísima cola. Sí, sin No duda. vamos a implicarlo en cuestiones criminales porque realmente no tenemos los Pero fue elementos protector para de pederastas, hacerlo, de curas pero pederastas, ¿no? su función al frente del episcopado De de la la Ciudad de arquidiócesis, México no ¿no? fue de ninguna manera recta, no fue la correcta, no fue lo deseable para una corporación, como la iglesia, que todo lo que ésta representa. Y bien se le mencionó a este señor como parte de una mafia fuerte al interior del clero El mexicano. episcopado, ¿no? Y, mexicano. y eso sí, pues está totalmente documentado, ¿no? ¿Quién fue el autor? Pues ya la policía tendrá que investigarlo, pero y si fue desde adentro, fue decir, especularíamos, ¿no? Especularíamos. ¿Qué es lo que va a decir o lo que ya le dijo a la policía el ex arzobispo? Bueno, pues habrá que verlo después de 20 años, ¿no? Cuando cambien las cosas. Sí, cuando le cambien la secrecía a ese asunto, ¿no? Este hecho me recuerda a lo que pasó en Guadalajara hace 20 años, digamos, no sé Con exactamente. No, 93. Con Posadas Ocampo, que lo confundieron, pero en el México. Según versiones, Sí, ¿no? según versiones. Con el por eso Chapo. Lo confundieron, pero nunca se ha sabido cuál la realidad. Por eso ahorita me acordé, porque dice Alfredo, dentro de 20 años se va a saber, igual no vamos a saber, porque hay un manejo, ya ahorita la instancia oficial está dando la versión de que era un asalto. Y la verdad que parece una tomada de pelo para la sociedad, ¿no? Nos ofenden la poquita inteligencia que tenemos para que nos digan que fue un intento Y de cae asalto, por ¿no? su propio peso. Y cae por su que propio le iban a peso. quitar al Sí. policía que Sí. mataron. Pues sí. Eso es asalto. Eso es. Asalto. Pues no es robo, ¿no? Pues no dijeron asalto a la casa, ¿no? Sí, entonces no es puede. otra cosa. No puede darse, pensarse otra cosa, de que hay intereses
dentro de esta organización de la iglesia y fuera. Recordemos que los hermanos separados tienen organizaciones muy fuertes y hay intereses muy fuertes en juego, ¿no? Y sobre todo en una transición como la que estamos viviendo, todo cabe. A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Así es. Entonces es una situación sí lamentable, pero también lamentable que todavía las autoridades quieran jugar con la sociedad, con el manejo de la información. Sí, sin duda. Pues esperemos a ver cómo evolucionan las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México al respecto sobre este tema tan escabroso y tan misterioso también, en el sentido de que el origen y la causa de un ataque de esta naturaleza, como bien lo dice Alfredo, porque no fue robo, es un asalto en toda la extensión de la palabra, pero a ver cómo evoluciona. Otro tema que pues estamos a días, el próximo fin de semana ya inicia esta encuesta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y hemos visto también cómo algunos organismos empresariales ya incluso se atrevieron a decir que van a desconocer los resultados de esta encuesta. Acusan al presidente electo López Obrador, que está muy parcializado hacia el tema del aeropuerto de Santa Lucía, reactivar el de Toluca, el de Puebla. Señalan que el de Cuernavaca es un aeródromo, no un aeropuerto con las características que debe tener. Está muy polarizado el tema de ese calibre, y quiero suponer yo, Abel, Alfredo, que son los intereses que representa una inversión de esta magnitud, el negocio para tantos empresarios que implica una inversión de más de 200,000 millones de pesos que representa el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy por la mañana se señalaba ya que gracias a esta presión que está ejerciendo el gobierno electo de López Obrador, ya los ingenieros se pusieron a hacer cuentas y ya le bajaron al monto original 20,000 millones de pesos al presupuesto, ¿no? Al presupuesto, cambiando los vidrios, y que en lugar de que se trajeran del extranjero lo hicieran los empresarios mexicanos, cambiando también la altura de los techos, cambiando el material de recubrimiento de las paredes. Bueno, de verdad que es impresionante lo que se está generando en torno a esta encuesta que se va a hacer en más de 500 municipios del país con respecto a que si es recomendable seguir con el proyecto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o encontrar otra opción. Lo cierto es que dentro de poco pues va a hacer la encuesta, y se acusa de que es una encuesta sin rigor metodológico, que las boletas son falsificables, que el próximo gobierno de Morena puede manipular los resultados, y toda esa serie de especulaciones que se está dando. Alfredo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, esa es una encuesta con resultados totalmente cuestionados, ¿no? Y la opinión generalizada es que finalmente la opinión que va a privar es la del presidente electo, que además ya la tiene de tomada, ¿no? Y que la consulta, debemos ponerla entre comillas, porque vamos a ver quiénes son los que van a votar, qué conocimiento técnico pudieran tener para poder decidir entre un proyecto que costó cientos de millones de pesos y que por muchos años ha sido elaborado y aprobado, etcétera, contra otra opción que no tiene ni siquiera proyecto, y que por cierto es la opción que favorecen quienes están organizando la consulta. Entonces está totalmente parcializado esto, adolece de muchísimos defectos la consulta, y el sentir generalizado es que no es sino para repetir una opinión, que es la del presidente electo. ¿Por dónde se va a orientar? Pues habrá que verlo. Lo que apuntas respecto del ahorro que virtualmente se ha hecho del original proyecto, bueno, pues es verdad, se puede ahorrar. ¿Quién pudiera negar que habrá habido en el proceso de licitación para los contratos un
caudal de asuntos de corrupción. Eso no nos cabe la menor idea, absolutamente la menor idea. Un proyecto ciertamente de carácter faraónico, con acabados de primer mundo, con acabados para poder presumirle al mundo que México es capaz de hacer una obra de esa naturaleza, ¿no? Y de esa magnitud. Así es. Y no, pues con todo respeto, un aeropuerto pueblerino, ¿no? Superado incluso por el aeropuerto de Cancún, que es el otro aeropuerto internacional de mayor movimiento que tenemos en México, ¿no? Entonces, esto es una encuesta, no es una encuesta, es una consulta sucia y ensuciada, ¿no? ¿Cómo es posible que quien tenga una opinión favorable en contra del proyecto de construcción de Texcoco, pues sea precisamente la parte que organice la consulta? ¿Por quién se van a inclinar ellos? Pues lógico, pero más allá de esto, de las dudas que genera la consulta, la preocupación es lo que pudiera ocurrir en caso de que se suspendiera y se dejara a un lado la construcción del aeropuerto. Pérdidas de 100,000 millones de pesos. Y pérdida de credibilidad, y pérdida de muchísimo para México, y el gobierno de López Obrador, si así ocurriera, pues empezaría de mucho menos cero, con una abolladura a su prestigio y a la falta de credibilidad en su gobierno a nivel internacional, ¿no? Esto nos afectaría, y bueno, pues ya se está viendo el efecto. El dólar no baja precisamente porque estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder el día 28, que por cierto empieza el proceso el 25, el viernes próximo. El viernes próximo. Entonces, bueno, pues el jueves 25. Sí, jueves 25. Así es. Razón. Entonces, bueno, pues ahí está un hándicap que la voluntad ciudadana de México tendrá que superar. Lo difícil será superar la opinión de López Obrador, que es quien va a decidir, ¿no? Que es el que decide, ¿no, Abel? Mira, hay una cuestión, ahorita que comentabas, Carlos, de los ahorros. Este asunto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Así se le ha estado llamando, está por encima de las cuestiones técnicas y económicas en materia del costo de construcción, económico-financiera. Faraónica, una obra faraónica, sí, desde ¿no? mi punto de vista está por encima de todo eso. Y sí una connotación económica y financiera de futuro, porque como bien dice Alfredo, o sea, cuidado, porque los grandes inversionistas están volteando pues hacia los lugares en donde hay la suficiente capacidad y seguridad o certeza de sus inversiones. Y cuando en un país como el nuestro, que es un país importante, México, Argentina, Chile, Brasil, son las grandes economías de América Latina, ¿sí? Y entonces, cuando un país como el nuestro diga no a ese proyecto y me importa perder los tantos de miles de millones de pesos invertidos, los inversionistas pueden echar marcha atrás, cuidado, porque eso no genera certeza, al contrario, genera incertidumbre hacia los inversionistas de todo tipo. No estamos hablando de en materia aeroportuaria, inversionistas de todo tipo, porque desde mi punto de vista genera incertidumbre. Y pues desde luego también estamos enfrentando una situación delicada, porque Andrés Manuel López Obrador llega con una fuerza que no habíamos visto nunca. O sea, ya se ha dicho hasta el cansancio en todos lados la votación que recibió Andrés Manuel López Obrador, y por eso tiene esa fortaleza para arrebatarle incluso la agenda al presidente saliente, que no necesitaba mucho para quitársela, ¿no? También, pero esa fortaleza la puede perder, porque esto de la consulta, que el propio vocero de Andrés Manuel López Obrador ya aceptó que no es legal. El consejero presidente... Pero sí vinculante. Vinculante, yo sigo sin entender qué significa eso en ese contexto. El consejero presidente del INE, muy cuidadoso cuidando la chamba, aunque sea un organismo autónomo, cuidando la chamba, se fue por la tangente, pero
pues también tampoco avala los resultados. No avala el procedimiento. No hablaron de los resultados, pero si es ilegal, pues no podemos aceptar los resultados como válidos. No los podemos aceptar. Si tenemos una instancia que es el INE que avala y tenemos al INEGI que por años tiene gente capacitada para trabajar este tipo de asuntos, ¿cuántos años viene perfeccionando la elaboración de los censos económicos y de los censos de población y de los censos económicos, el conteo intermedio que se hace? ¿Por qué son cada 10 años? Porque no es cosa menor hacer un trabajo de esta naturaleza. ¿Y por qué se habla de un conteo intermedio y no de un censo? En fin, tiene mucho trabajo, para no perder credibilidad, etcétera, metodología, etcétera. Y ahora con no sé cuántos que van a contratar y, ojo, y eso es lamentable, esa posición de víctima crónico que padecen muchas gentes, y en este caso el propio presidente electo ya en algún momento declaró que seguramente la mafia del poder iba a mandar a encuestadores patitos para boicotear este trabajo. Ya se está adelantando, como siempre adelantando, que algo malo va a pasar, y si sale mal es por culpa de la mafia del poder. No puede ser. O sea, y eso lleva a perder credibilidad en alguien que llegó ya a la presidencia con una fortaleza como ningún otro presidente. Y eso es lamentable porque manda una mala señal a las calificadoras que de alguna manera son importantes para todos los inversores. No echemos en saco roto esto, porque ya una calificadora a la Fitch, hablando de Pemex, ya lo puso en negativo, y lo pone en negativo por la proyección que está haciendo en esta postura del gobierno. Dice, ¿de dónde van a sacar recursos para pagar todo esto, todos los adeudos, ¿no? Entonces, cuidado, ya hay un señalamiento, no están teniendo la visión, y desde luego pues hay la necedad y la no creencia. Si en algún momento, cuando se habló de bancarrota, el presidente electo dijo, yo tengo mis datos y lo demás no me importa, ahorita Rocío Nale dice, no, eso no puede ser igual, ¿no? Ella tiene su información. O sea, esa situación que nos lleva a mí me preocupa, porque estamos ante un futuro de autoritarismo, ¿no? De no aceptar, ¿cómo podemos? Se me fue el nombre, pero de autoritarismo de nuestras autoridades. Es porque es. Y lo dijo el presidente recientemente, el Tren Maya va porque va, me canso ganso, un nuevo concepto para la sociología política, por cierto. No, muy bien. Y bueno, pues ahí está este hecho que es polémico, sin ninguna duda, es parte de una clara necesidad. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que está operando ahorita, sin duda ya es insuficiente. Ya no cabe más volumen de tráfico aéreo ni de movimiento de pasajeros. Se mueven más de 20 millones de pasajeros al año por el aeropuerto de la Ciudad de México. Es necesario abrir otra terminal aérea. Y luego la que se empezó a desarrollar durante el gobierno actual, pues ofrece sus bemoles sin ninguna duda, los costos, la inversión pública, la infinidad de negocios que se hacen alrededor de una inversión de esta magnitud, la compra de terrenos aledaños y bueno, tantas cosas que hay ahí en medio, y que evidentemente cada parte defiende su posición. En el caso del gobierno de López Obrador, seguramente, personalmente pienso que encontrará ahí el justo medio para poder tomar la mejor decisión para los mexicanos. Vamos a un corte y regresamos de inmediato.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bueno, pues regresamos ahora tocando el tema del ámbito local. Hay ahí un lío entre la empresa Cosmocolor y el gobierno de Yunes Linares con respecto a la emisión de licencias. La empresa dice que el gobierno del estado le debe varios millones de pesos. El gobierno del estado dice que por problemas técnicos la empresa Cosmocolor no ha podido expedir, que de hecho hace unos días salió que ya estaba otra empresa emitiendo las licencias, y ahora se anuncia que Cosmocolor vuelve a expedir licencias. Qué desmadre, ¿no? Primero, porque Cosmocolor es el que tiene el contrato. Sí. Segundo, porque es conveniente a los propietarios de la empresa pues que ya se vayan formando para que Cuitlahua a ver si les paga, porque Miguel Ángel no les va a pagar eso. Tiene truco, además, tiene truco, ¿no? Sí, es que además sería hasta infantil por parte de ellos pensar que el actual gobierno, con esa confrontación que tienen, les va a pagar, ¿no? Eso no. Otra de las broncas que le van a heredar, ¿no? Que van a heredar, ¿no? Ahí sí van a hacer las cuitras de Cuitlahua, porque todo se los va a ya se lo está aventando sí, ahí. Lo está aventando, ¿no? Le está dejando todo un paquetazo a Cuitlahua García, que la verdad tiene un panorama, un escenario bastante dramático. Primero porque y hay que hablarlo con mucha claridad, la experiencia siempre sirve. No, pues y hace la diferencia, ¿eh? Y Cuitlahua García en estos menesteres tiene poca, la verdad. Es muy poca. Ha tenido, pues, claro, 2 campañas político-electorales. La de diputado, bueno, la de y 2 diputado, de pero ya gobernador. a nivel estatal, en donde pues ya tuvo la oportunidad de conocer el territorio y la problemática veracruzana, pues eso apoya. Pero ahora viene lo bueno, ahora viene el trato con mis sindicatos de la empleomanía. Ahora viene una serie de problemas que a más de los heredados pues están allí, y luego los poderes fácticos que están viendo la forma en cómo hacerse sentir ante el nuevo gobierno. No la tiene fácil, por supuesto, Cuitlahua García, y en este afán de hacer las cosas bien por Veracruz, pues hay que apoyarlo, claro. Hay que estar junto a él. Si le va bien a su administración, o si le va bien a todos, ¿no? Son 14 años, ¿no? Sí. La alternancia del 2016, que trajo muchísima esperanza a Veracruz, que no fue de todo desafortunada, porque en algo se niveló. Así fue tan lamentable la de Fidel y la de Duarte, ¿no? Que lo mínimo que haga sea lucidor. Peor imposible. Imposible. Entonces lo que pudo hacer Yunes Linares, bueno, pues es en abono a toda la problemática que heredó, pero además él le está, no sabemos si es a propósito o no, le está armando un paquete que le va a hacer entrega a Cuitlahua García, ciertamente explosivo. ¿Qué? Para empezar, un pago de aguinaldo en diciembre. Yo quiero ponerme en la tesitura
de que con toda la experiencia de política que tiene el actual gobernador, pues está simple y sencillamente asusando, porque efectivamente él va a dejar el 50% para pagar el aguinaldo, como a él se lo entregaron, eso sí, y el otro 50% pues ya le corresponde al gobernador entrante. Así ha sido siempre. Lo que pasa es que, bueno, si no conoces cómo ha sido, pues entonces de pronto contesta, sí, te tiran el buscapié y el otro, y eso es lo que hemos... Lo casca el otro. Así es. Y eso es bueno lo que hemos estado observando. Es lo que hemos estado observando. Huitlahua tiene que ir viendo desde ya, junto con su secretario de Finanzas, qué camino va a tomar para pedir un préstamo, como lo hizo Miguel Ángel, para pagar el aguinaldo. Esto es algo que es un tránsito consustancial al tránsito de los poderes, ¿no? No, en ese sentido creo yo que sí ha estado el gobernador actual asusando y ha recibido la respuesta, porque finalmente es lo que quiere. Pareciera que se está jugando al gato y al ratón, ¿no? Eso es mi punto de vista y puedo equivocarme, por supuesto. Pues, ¿cómo ves? A ver. Hipótesis pueden caer muchas, pero estoy de acuerdo con Alfredo, porque, bueno, además, conociendo al gobernador actual, pues es una gente con muchas tablas en la política y que además, pues, le gusta este juego y le está picando la cresta al gobernador electo, y el problema es que el gobernador electo ha caído en ese garlito, ¿no? Y le da respuestas que a veces no son del todo apropiadas. Más vale mejor que no diga nada y que busque las formas de resolver, porque si es el 50% o más, hay que conseguir el otro tanto, ¿no? Y tiene que hacerlo, en fin. Pero y yo creo que dejarle un problema más, un problema menos, como el de las placas. Yo me acuerdo que este asunto, de las credenciales, este asunto de las licencias nuevas y con la fotografía ahí, se inició, tuvo mucho auge en el gobierno de Patricio Chirinos, ¿sí? Y en aquellos años inicia y ahora revienta, llama mi atención, ¿no? Ahí la dejo. Pero hay una cosa que va más allá de esto. Hay en todos los ejecutivos estatales hay un ejercicio del gasto. Simulan los ingresos del presupuesto y ejercen el diferencial de manera discrecional. Con esto, de acuerdo a un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, se está violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y es un trabajo hecho con la información que reporta cada entidad federativa, ¿sí? Y resulta que de los cinco estados, de las 5 entidades federativas que va a recibir Morena, incluye Veracruz, de las 5 entidades federativas, solamente 2, y eso llamó mucho mi atención, de esas 5, 2 reportaron información sobre el gasto en infraestructura: Chiapas y Veracruz. Y Veracruz el reporte ejerció en 2017 58% menos de lo que le aprobaron. O sea, le valió... A pesar de tantos rezagos, ¿no? Sí, a pesar de tantos, exactamente. Y hay una cosa que llama la atención. Todos los estados... Pero el gasto social creció en 500% durante 2018. Sí, pero electoral, casualmente, año electoral, ¿no? Pero, por ejemplo, en comunicación social, Veracruz gastó 262% más de lo aprobado. Comunicación social. Pues quién sabe a quién se lo pasaron, pues, a Notiver, claro, no sé, pues sí, ¿no? Y ya le corresponde ahí, sí, a Tabasco 240. Sí. El asunto es que ese es el estado que le van a entregar a Veracruz con una estimación a la baja de los ingresos. Esto es una simulación, y con una discrecionalidad en el manejo del presupuesto, violación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahí han sido omisos muchas autoridades. Ahora la gran responsabilidad de los gobiernos que reciben
y yo hice por ahí un ejercicio de los 5 de Morena, pues tienen ahora la responsabilidad de no ser omisos en eso. Lo cierto, estimado auditorio, es que ya se aproximan los días del cambio de la administración. Estamos a solamente 12 días, hoy es 22, el día 5 entra la nueva legislatura estatal, la primera en la historia con paridad de género, Alfredo Abel, 50% mujeres, 25 damas y 25 hombres en la nueva legislatura. No así en las comisiones. No, bueno, todavía, y a pesar de que faltan 12 días, digo, estamos muy próximos, aún no se define quién va a presidir la Junta de Coordinación Política, quién va a ser la presidente del Congreso y evidentemente quiénes van a encabezar las principales comisiones del Congreso del Estado de Veracruz. Seguramente en estos días va a estar muy caliente el tema porque hay muchos jaloneos, ¿no? Entre el grupo mayoritario, que es el de Morena, por supuesto. Entre ellos ya se están empezando a rasgar las vestiduras para ver quién ocupa los principales puestos. Sin duda, el comentario, la opinión, la orientación del gobernador Cuitlava García Jiménez va a ser un factor de ponderación al Congreso para ver cómo se acomoda, sin estar afirmando que Cuitlava va a definir cómo van a estar, ¿no? Se supone que es un país, un poder autónomo, y que ellos mismos se van a organizar. ¿No? Claro, al final deben ser vinculantes. Vinculantes. Y bueno, también el próximo miércoles, ya de este miércoles al siguiente, empieza ya el proceso de entrega-recepción del gobierno de Yunes Linares, va a ser 1 de noviembre. El tema del presupuesto, Carlos. El tema del presupuesto, sin duda viviremos de aquí al 2-3 de diciembre acontecimientos muy importantes en el ámbito de la vida política y económica del Estado de Veracruz. Vamos a tener que mandar a vivir al Congreso a nuestro licenciado Duglio Olivares de producción. Sí. Conoceremos la composición final del gabinete, donde hay tantas especulaciones sobre algunos de los espacios que aún quedan sin nombramiento por parte del gobernador electo. Vamos a saber de las comparecencias. Fíjate que el segundo informe del gobernador Yunes Linares ya será entregado, por supuesto, a una nueva legislatura, y la comparecencia de los secretarios de despacho del gobierno que está feneciendo tendrán que ser ante un Congreso totalmente diferente, es decir, por no decir adverso, al que está hoy. Entonces, vamos a vivir comparecencias. Seguramente Sociedad 3.0 estará muy de cerca viviendo estos acontecimientos, porque sin duda lo que pase de aquí al 1 de diciembre va a marcar la pauta y la ruta de los años que vienen para Veracruz y para los veracruzanos. Esperemos que todo sea para bien, aunque los agarrones van a estar buenos, porque ya hay circula por ahí ya en las redes alguna agenda legislativa para el próximo Congreso, Abel, Alfredo, donde se hablan de puntos específicos, ¿no? Como el presupuesto del 2019, como la salida del fiscal actual, Jorge Winkler, la salida de corrupción. Está el misterio de que el secretario ejecutivo de la Comisión Ciudadana Anticorrupción haya renunciado en los últimos días. Nuestro amigo Martín Quitano haya renunciado aduciendo problemas personales. Ahí hay algo del tema. Incluso hoy por la tarde, aprovechando el espacio, hago la promoción en Reflexión Ciudadana, nuestro programa de radio por la tarde, Expresión Ciudadana, perdón. Tendremos como invitado al contador Sergio Vázquez Jiménez, que es el que preside esta Comisión Anticorrupción, y estará invitado también el contador público Gerardo Libreros Cobos, por parte de esa Comisión Ciudadana de Entrega-Recepción, que Cuitlava pues ya la descalificó, y que evidentemente pues van a pasar muchas cosas, pero el tiempo se nos agotó, estimado auditorio, lo cual le queremos agradecer muchísimo el favor de su atención a esta emisión número 184. Agradecemos como siempre la presencia de nuestros queridos amigos
y maestro, Alfredo Bielma, Abel Domínguez, y nos vemos la próxima. Alfredo, Abel. Hasta la próxima. Buenas tardes.